Buenas noches, vamos a hablar ahorita sobre las articulaciones del miembro inferior y comenzamos con la articulación sacroiliaca. La articulación sacroiliaca no se tiene muy bien definida qué tipo de articulación es porque es una articulación un poquito rara, no muy común en el cuerpo. Y bueno, se dice que cuando somos niños, cuando somos prenatales, es una articulación que es una sínfisis. Sin embargo, a lo largo de nuestra vida se convierte en una articulación que si se podría clasificar podría ser condilia. Bien, entonces comenzando con esta articulación sacroiliaca, va a ser la unión obviamente de lo que es el sacro con el hueso ilíaco y tiene distintos ligamentos. ¿Ya? Para empezar el ligamento, bueno, los principales ligamentos de acá son los sacroiliacos a vista principal, los sacroiliacos tanto anteriores o posteriores, también llamados los anterosuperiores, y los anteroinferiores, ¿ok? Bueno, y esos son los posteriores. En estos dos van a ser importantes porque van a ser los frenos de lo que son la nutación, es decir, el movimiento del sacro. Estos ligamentos sacroiliacos van a irse desde las paredes del sacro, incluso desde la cara anterior, cara posterior, hacia lo que es el hueso ilíaco, ¿no? Bien, voy a tratar de ser lo más breve posible porque es un tema larguito, entonces voy a tratar de reducirlo lo más posible. Bueno, no reducirlo, sino darle lo más importante. Seguido a esto, vamos a tener los ligamentos iliolumbares, que son dos, los ligamentos iliolumbares superiores e iliolumbares inferiores. Bien, estos están yendo desde el hueso ilíaco, pero ya no hacia el sacro, sino se están yendo hacia lo que son las vértebras lumbares, más que todo las apófisis costales. Vamos a continuar con los ligamentos de esta parte, que son la parte posterior, y los más importantes son los sacrotuberosos y los sacroespinosos. El ligamento sacro, bueno, el más profundo es el sacroespinoso y obviamente está yendo desde la pared, bueno, desde la cara posterior del sacro hasta lo que es la espina ciática. Entonces es un ligamento que conecta estas dos estructuras, estructuras óseas, y encima de este va a venir el otro ligamento, que es el ligamento sacrotuberoso, que está yendo desde igual la cara posterior hasta lo que es la tuberosidad del pubis. Bien, a ver ahora bueno, después tenemos dentro de lo que es la membrana obturatriz. Bueno, antes de hablar sobre la membrana obturatriz, voy a hablar de lo que es el pubis. No, bueno, aquí tenemos una vista general más de lo que son todos los ligamentos, tanto el ligamento sacrotuberoso, aquí al fondo, como había dicho, es más profundo, el sacroespinoso, etc. Sin embargo, aquí el pubis, hay un ligamento bastante preguntado, y es que el pubis va a tener 4 ligamentos, ¿no? Un anterior, que está hacia adelante, un posterior, obviamente hacia atrás, un superior y un inferior. Ya el ligamento púbico inferior es el generalmente más preguntado, es llamado el subpúbico, también llamado arqueado o triangular, este de acá abajito. Ahora, vamos a pasar con el hueso ilíaco, y es que acá tenemos lo que es el agujero obturado. Entonces, bueno, cubriendo este agujero obturado tenemos a la membrana obturatriz. Y de esta membrana obturatriz va a tener un refuerzo. Ya aquí no se ve muy bien, sin embargo aquí se ve mejor. ¿Ya? Este refuerzo que tiene la membrana obturatriz es la llamada cintilla subpúbica. Entonces es un refuerzo de la propia membrana. En cuanto al acetábulo, que es donde va a articular con la cabecita del fémur, va a tener al ligamento redondo de la cabeza del fémur, ¿no? El ligamento redondo o el ligamento de la cabeza del fémur. Acá también se puede encontrar, por ejemplo, el ligamento transverso del acetábulo, ¿no? Que está por acá. Como había mencionado, en el pubis tenemos los 4 ligamentos, superior, inferior, anterior y posterior, y el que más nos interesa es el inferior, porque también es llamado subpúbico, arqueado o triangular. Entonces acá tenemos una vista de reconocimiento en una pieza real, en la cual acá, por ejemplo, podemos ver la membrana obturatriz y encima recubriéndolo, reforzando la cintilla subpúbica.
Y bueno, acá el ligamento redondo del fémur o de la cabeza del fémur, lo que es el acetábulo. Y ahorita vamos a ver los ligamentos que componen la articulación coxofemoral. Entonces, bien, ya pasamos a la articulación coxofemoral. Es importante recordar que en esta articulación lo principal va a ser la cápsula articular, ¿no? Recordemos que la cápsula articular va a ser una estructura que va a unir ambos huesitos, y de esta estructura va a haber unos engrosamientos. Entonces, de estos engrosamientos salen otros ligamentos, ¿ya? Para empezar, vamos a dividir esto en una parte anterior y en una parte posterior, ¿no? Que está atrásito de la cápsula articular. La cápsula articular anteriormente tiene esos ligamentos de acá, ¿ok? Para empezar, tenemos el ligamento, lo que es el iliofemoral, ¿bien? El iliofemoral es todo esto de acá, ¿ya? Este es el ligamento iliofemoral. Pero como estamos viendo, pues se está dividiendo en dos. Este ligamento iliofemoral se divide en un ligamento que se llama ileo pretrocantéreo, que es este de acá, el superior, porque está yendo al trocánter mayor, y este que está yendo al trocánter menor se llama ilio pretrocantíneo. Bien, entonces entre los dos se está formando una especie de B o de Y. Entonces es a esto que se le llama, bueno, aquí tenemos el ligamento pretrocantéreo, al ligamento pretrocantíneo, y tenemos que se llama la Y de Bickel, que es esta de acá. Bien, ahora, a esta Y de Bickel se le puede aumentar un ligamento más, ¿no? O sea, existe también otro ligamento, que es este de acá, que como vemos está yendo al pubis, entonces se llama pubofemoral. Este ligamento pubofemoral convierte esta Y en una Z o en una N, ¿no? Dependiendo de donde lo veamos. Entonces, de nuevo, acá tenemos a lo que es el hilo femoral, ¿no? Tanto el hilo femoral con sus dos fascículos, el pretocanterio y el pretocantineo, y el pubo femoral acá. ¿Bien? Es importante recordar que también en la articulación participan algunos músculos como el tendón del recto femoral, ¿no? Pero acá se forma lo que es la Z de Zenker, ¿ok? O también llamada la N de Walker. Entonces, cualquiera de los dos son, bueno, ambos son sus epónimos. Todos estos son ligamentos de la parte anterior de esta articulación, ¿no? De la cápsula articular. Entonces acá podemos verlo de mejor manera. Sin embargo, aquí, como habíamos mencionado, aquí por ejemplo está el tendón del recto femoral, aquí están los iliofemorales, ¿no? Aquí está el pubo femoral, pretocanterio, pretocantineo, pubo femoral. Y de esta manera igual están formando la Z de Zenker, ¿no? Bien, sin embargo, aquí tenemos una visión posterior en la que vamos a tener otro ligamento. En la vista posterior, dejándonos de la Z o de la N, independientemente de estos, hacia atrás tenemos al ligamento isquiofemoral, ¿no? Está yendo desde el isquion hasta, obviamente, el fémur. Principalmente va a llegar a lo que es a la fosita digital de la extremidad superior del fémur. Entonces vamos a tener este ligamentito de acá, también acá, que es un engrosamiento igual de la cápsula articular, pero esta vez hacia atrás. Entonces este es el ligamento isquiofemoral. Entonces acá tenemos un reconocimiento, igual por ejemplo la membrana obturatriz, la cintilla subpúbica, y bueno, en esta parte vemos que es la cara anterior, entonces en la cápsula anterior tenemos, por ejemplo, acá el ligamento iliofemoral, ¿no? Con sus dos fascículos, y acá el ligamento pubofemoral. Entonces, iliofemoral, esta es la Y, ¿no? Todo esto es la Y. Y aquí el pubo femoral conectando para hacer la Z o la N. Bien, vamos a comenzar ahora con la articulación de la rodilla. Ya hemos pasado con la articulación coxofemoral, pasamos a la rodilla. En la rodilla, bueno, va a ser una articulación de tipo troqueartrosis, ¿bien? Y va a tener distintos grupos de ligamentos. Ya va a tener un anterior, va a tener dos colaterales y va a tener un posterior. Vamos a comenzar con el anterior. En el anterior, lo principal es este ligamento de acá, que es el ligamento, bueno, aquí, tendón de la rótula, o bueno, el ligamento rotuliano, que va a salir de la rótula patela hacia lo que es la tuberosidad de la tibia, ¿no? La tuberosidad tibial.
Este ligamento es bastante grueso, fuerte, porque tiene que soportar lo que es al cuádriceps, ¿no? Aquí tenemos hacia arriba el tendón del cuádriceps y hacia abajo se continúa como el tendón rotuliano. Ahora, eso sería hacia adelante. Sin embargo, la propia rótula también va a tener algunos ligamentos a los lados. Bien, los ligamentos a los lados de la rótula son vamos a tener unos superiores y unos inferiores. Bien, los superiores van a ser llamadas las aletas rotulianas. Entonces, aquí los dos superiores que están saliendo de la rótula o patela son las aletas rotulianas. Sin embargo, hacia abajo, vean que también hay unos ligamentos que están hacia abajo, ¿no? Que son los ligamentos menisco-rotulianos. No, aquí los pone con un nombrecito, pero estos son los meniscos rotulianos. Entonces, bueno, acá se ve mejor lo que son aquí las aletas rotulianas, estos en moradito, y hacia abajo están saliendo lo que son los ligamentos meniscos rotulianos que les mencionaba, ¿no? Bien, eso sería todo en cuanto a los ligamentos del grupo anterior. Vamos a ir a los ligamentos de los grupos laterales. Para esto nos vamos a ayudar con este grafiquito y los ligamentos de los grupos laterales son dos principalmente, ¿no? Los colaterales tanto peroneo como tibial. El peroneo es más fácil de reconocer porque es como tiene forma de cordón y se va a insertar en lo que es el vértice de la cabecita del peroneo. Mientras que el otro, el colateral tibial, también llamado lateral interno, va a tener una forma ya no tanto de cordón, sino va a ser como una cintita, ¿no? Aquí se ve un poquitito, va a ser más como una cintita y que principalmente es como una cintita y puede tener un fascículo principal, un accesorio, pero eso más como teoría porque es un poco más difícil de reconocerlo en el cadáver. Ahora, vamos a ir al último y el más difícil, que es la articulación de la rodilla, pero en su cara posterior. En su cara posterior, vamos a tener un plano, miren, es como un plano fibroso que está cubriendo toda la articulación, ¿no? Que está, o sea, no se ve de fondo que hay ahí. Entonces, acá lo que vamos a tener, por ejemplo, aquí es el tendón del semimembranoso y recordemos que el semimembranoso va a tener tres tendones. Tiene un tendón directo que se viene hacia acá, tiene un tendón reflejo que va a rodear lo que es el cóndilo del fémur, bien, o bueno, perdón, el cóndilo de la tibia, ¿no? Está rodeando esta partecita. Ese es el tendón reflejo. Mientras que el tendón recurrente va a formar un ligamento, que es este ligamento de acá. Ese es su tendón recurrente, el ligamento popliteo oblicuo. Bien. Eso sería el ligamento popliteo oblicuo y su contraparte va a ser el ligamento popliteo arqueado. Y este de acá es el ligamento popliteo arqueado. Bien, ahora, esos otros son otras inserciones de músculos, pero los principales que nos interesan en esta articulación son esos que les acabo de mencionar, estos ligamentos. Ahora, estos internamente, entre la tibia y el fémur, también van a haber otros ligamentos, ¿no? Como igual en huesitos se veía que había donde se insertaban los ligamentos cruzados, ¿no? Los ligamentos cruzados es de mucha importancia médica porque generalmente en los deportistas se escucha mucho eso de la ruptura del ligamento cruzado anterior o del ligamento cruzado posterior. Entonces, acá tenemos el ligamento cruzado, obviamente anterior, y acá atrásito como naranjita el ligamento cruzado posterior. Entonces para eso vamos a usar este denominativo que es el AEPI y sirve para decir de que el ligamento cruzado anterior, A de anterior, E de externo. Entonces el anterior se va a ir hacia afuera, ¿ya? Miren que el posterior va a estar hacia atrás, pero se va a ir hacia adentro. Entonces estos son sus dos direcciones, ¿no? Del anterior hacia afuera y del posterior hacia adentro, ¿no? Hacia afuera nos podemos dar cuenta por el hecho de que, por ejemplo, está el peroné, ¿no? Y el peroné está lateralmente. Bien, ahora en cuanto a lo posterior, pero si quitamos ese plano fibroso que estaba cubriendo a esta articulación, tenemos este ligamento de acá. Bueno, estos ligamentos, como les había mencionado, miren, el posterior se está yendo internamente, es el ligamento cruzado posterior, y este que se está yendo hacia afuera, hacia donde está el peroné, es el ligamento cruzado anterior.
Bien, ahora también va a haber un ligamento, aquí un engrosamiento, que va a salir del menisco y se va a ir al fémur, que es el ligamento menisco femoral, femoral menisco, o bueno, menisco femoral, ¿ya? Que se va a ir al fémur y que es muy, o sea, es satélite de lo que es el ligamento cruzado posterior, ¿no? Está encimita. Entonces, si lo queremos encontrar, hay que buscar el ligamento cruzado posterior y está ahí. Para terminar este lugarcito de la cara posterior, nos vamos a encontrar lo que es un ligamento también, que es el ligamento adiposo, ¿ya? Para entender mejor a este ligamento adiposo hay que entender que la rodilla no es solamente hueso, cartílago y ligamentos, ¿no? También tiene una parte de tejido adiposo, que es esta grasita de acá, que lo que va a hacer es como lanzar un tendoncito, vamos a verlo en esta imagen, acá está, y este ligamento es el ligamento adiposo. Entonces está saliendo de la propia grasita y está yendo hacia adentro, ¿no? Hacia la cara posterior. Ahora es importante verlo en una pieza. Y por ejemplo, acá podemos ver el ligamento meniscofemoral, ¿no? Acá el ligamento cruzado se está yendo internamente al lado de la tibia, entonces el ligamento cruzado posterior. Acá es una vista anterior. Acá igual el ligamento cruzado anterior se está yendo hacia afuera. Acá vemos a los meniscos. Y aquí hay un ligamento importante porque es el ligamento transverso de la rodilla, ¿ya? Este ligamento transverso de la rodilla es también llamado yugal y va entre los dos meniscos, ¿bien? Ahora, aquí, bueno, les muestro los meniscos y es importante porque aquí van a ver que para identificar, aquí tienen el ligamento, ¿no? El ligamento cruzado anterior, de nuevo hacia el peroné y el ligamento cruzado posterior que se está yendo hacia la tibia. Entonces, para esto vamos a utilizar ICO. Bien, es un tipo de mnemotécnico que nos ayuda a identificar los meniscos. Cuando veamos una articulación de arribita y no veamos, por ejemplo, el peroné que nos indica cuál es el lateral, podemos usar el ICO, y es que el ICO nos indica de que el menisco en forma de C, como está al lado de la C, es interno, ¿ya? Interno C. Y después viene el O. Entonces vean que la forma de los meniscos son bien características porque el que está internamente, medialmente, tiene forma de C, mientras que el que está lateralmente tiene una forma más pequeñita y tiene forma de O. Y bueno, aquí pueden haber, ¿no? las roturas de menisco, las lesiones que afectan a este fibrocartílago. Y bueno, eso sería todo, muchachos, sobre articulaciones 1.